Diplomado, la investigación en educación y comunicación, una ruta para pensar conceptos, enfoques y elaboración de proyectos educomunicativos. Junio-julio 2017. Vamos a trabajar algunas reflexiones sobre lo que hemos llamado pedagogía de la imagen, una perspectiva desde la mediación. Entendía la mediación como, digamos, el uso de los medios de comunicación en los procesos pedagógicos y sobre todo nos interesan las transformaciones comunicativas, mediáticas que está viviendo también el acto pedagógico de la misma manera como los vive pues, las diferentes manifestaciones de la acción educativa y en general de la acción social. Eh, Tesis de partida, la imagen como la escritura y la lectura es una toma de conciencia de algo que se ofrece a la comprensión del sujeto. De esta tesis de partida podremos o nos inspiramos en dos autores, Willem Flusser, un comunicólogo, investigador, teórico de la comunicación alemán, y Giovanni Sartori, un teórico de la política, de la ciencia política, italiano, recientemente fallecido. Sartori, pues todos sabemos, publicó un libro muy polémico en años pasados en términos de una crítica a la televisión, el famoso Homo Videns, donde hace unas reflexiones y disertaciones eh, muy controversiales en torno al papel de la televisión y la imagen en la educación. Eh, Esta pregunta es fundamentalmente de Sartori, relacionando la sociedad con el cambio tecnológico. La pregunta es, ¿cómo será la sociedad audiovisual y cibernética? ¿Cuál es la cultura que se está desarrollando actualmente? Es importante explicar estas dos preguntas porque pues, sabemos que Sartori viene de una tradición fundamentalmente letrada, libresca. Él es un heredero de la tradición ilustrada formada a partir del libro, ¿sí? Entonces, tal vez estas dos preguntas pueden ser también controversiales porque él relaciona el modelo de sociedad o el tipo de sociedad con el medio de comunicación a través del cual se educa a los sujetos. Y también relaciona cultura con medios de comunicación. Tal vez una tesis muy McLuhiana en el sentido de la cultura es un producto mediático, ¿sí? Y tal vez ubicándonos en que la cultura ilustrada, la cultura racional, moderna, es producto del alfabeto y del libro, y la cultura que estamos hablando ahora, de la que estamos hablando ahora, la cultura audiovisual o el Homo Videns, es producto de la televisión. Pero por supuesto es un tema para polemizar.
sobre el cual pues habrá mucho que digna de ser investigada. Bueno, un mundo codificado. Estas tesis que voy a plantear a continuación están inspiradas en la lectura de Willem Flusser, un teórico alemán de la comunicación que tiene como punto de partida una reflexión sobre los códigos, para decir cómo son los códigos, el tipo de códigos a través del cual nos organizan, no se nos organiza socialmente, el que determina, digamos, nuestra existencia cultural y comunicativa. Eh, Flusser habla de dos tipos de códigos bidimensionales y códigos unidimensionales. ¿Por qué dice Flusser estamos programados por códigos? Diría, la humanidad está programada a través de superficies o imágenes. No es una novedad. Tal vez este modelo de programación por códigos contemporáneo, digamos, hace parte también de una, de una historia o de una prehistoria de la comunicación. Es decir, la imagen como modo de comunicación o de generación o de circulación de saber no es un fenómeno que llegó con la era de la televisión o la era de las comunicaciones electrónicas. Cuando dice Flusser, parece tratarse más bien del retorno a un estado originario, querrá decir que las culturas primitivas o prehistóricas se comunicaban fundamentalmente
a través de imágenes. Entonces, estamos regresando a la Edad Media. La Edad Media era una época de la imagen, de las representaciones a través de iconos, ¿sí? De hoy, eh, son de una naturaleza, diría Flusser, diferente a las imágenes de la Edad Media. Los programas de televisión, los ventanales góticos de la artesanía, o son imágenes artesanales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las imágenes premodernas son producto de artesanía, mientras que las surgidas en la modernidad son producto de la técnica. Y acá estaríamos enfrentados a un debate también muy contemporáneo, la diferenciación entre técnica y arte. Y para ponerlo en un ejemplo mucho más puntual, la pregunta es si esas imágenes que dibujan los diseñadores hoy a través de Internet, esas imágenes que se llaman digitales o virtuales, son arte. Un purista del arte tal vez diría no, el arte es técnica, no es arte, el arte es producto de otros procesos, no solamente técnicos, sino de la subjetividad del artista, de la construcción, digamos, simbólica del artista inspirado en su época. Tal vez las... ¿Y qué pasa con los sujetos? Para Flusser, el sujeto premoderno vivía en un mundo de imágenes que representaban el mundo. Es decir, el sujeto que se comunica a través de imágenes, eh, digamos, prehistóricas, hablemos de los famosos jeroglíficos o las pinturas rupestres, eran formas de representación del mundo, eran formas escénicas. Nosotros vivimos en un mundo de imágenes que con referencia a la teoría pretende significar el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre representar y significar? La representación es una puesta en escena, una imagen. La significación tal vez era una abstracción. Entonces, el alfabeto es fundamentalmente un código de significados, mientras la imagen es un código de representaciones del mundo. Con
Sartori hace una afirmación contundente: del Homo sapiens, producto de la cultura escrita, se ha pasado al Homo videns, producto de la imagen. El Homo sapiens es producto del alfabeto, el Homo videns es producto de la imagen. Esta tesis es polémica, en el sentido de que es el modo de comunicación el que determina el tipo de sujeto. Del Homo sapiens, el hombre que sabe, al Homo videns, el hombre que ve. Entonces, la televisión, controvertiéndole a McLuhan, no es solamente un instrumento, sino que es una paideia, un medio que genera un nuevo antropos, esto es, un nuevo tipo de ser humano. La paideia era pues, esa relación que pensaban los griegos, esa relación entre el adulto y el niño, ¿sí? La pedagogía, que es una relación, la pedagogía es una relación entre un adulto que enseña y un niño que aprende. Tal vez esa paideia ha sido trasladada a la televisión, como lo diría Sartori. Vamos, ¿qué es un código? Eh, es un sistema de símbolos cuya finalidad consiste en posibilitar la comunicación entre las personas. Puesto que los símbolos son fenómenos que sustituyen a otros fenómenos o significan, la comunicación es un sustituto. Ella sustituye la vivencia de aquello a lo que se refiere. Las personas deben entenderse mutuamente a través de códigos porque han perdido el contacto inmediato con el significado de los símbolos. Esta es una definición de Flusser. Cuando hablamos del código y de un extrañamiento, es que el código es una forma, digamos, abstracta, no material, que nos permite interrelacionarnos o comunicarnos, ¿sí? Y por eso los únicos seres vivos que necesitan códigos son los seres humanos. Donde hay códigos, hay humanos. Tal vez los animales no necesitan ese extrañamiento o esa, bueno, no sé si será aplicable esa alienación del mundo material para poderse comunicar. Es decir, representar o significar es codificar. Eh, esta es la cantidad de códigos que vemos hoy en los medios electrónicos. Son los códigos producto de la técnica y que son los códigos que nos permiten relacionarnos a nivel global. Uno podría pensar que cualquier sujeto que navega cotidianamente a través de la red de Internet puede identificar esa cantidad de códigos. La mayoría de ellos son códigos que representan corporaciones o instituciones de carácter comercial o social. ¿Qué es la significación del mundo? El ser humano es un animal extrañado, tal vez la expresión en alemán, perdón. Ese texto lo tradujo un amigo, no encontró eh, una forma de traducir esta expresión, tal vez le dio la más adecuada al contexto del documento, es extrañado, o que se sale del mundo material y crea símbolos y ordena en códigos esos símbolos para poder comprender el mundo. Debe darle un significado al mundo para salvarse del abismo. ¿Cuál será el abismo? Pues ese deseo de significar el mundo corresponde a la huida de la muerte. Debe intentar mediar, debe darle un significado al mundo
en que vive. Y para darle ese significado, conocer justamente ese mundo vital. Donde quiera que se descubren códigos, se puede concluir una presencia humana. El carácter escénico de los códigos bidimensionales trae consigo una forma de vida específica en las sociedades por ellos programadas, a las que se podría llamar forma de... Para sujetos programados por imágenes fluye el tiempo en el mundo tal como los ojos deambulan por la imagen. El tiempo diacroniza, ordena las cosas en hiladas. El tiempo fluye de acuerdo a cómo fluyen las imágenes. Tal vez diría Flusser que el tiempo mítico es un tiempo circular, ¿sí? Es una estructura temporal de temporalidad circular, centrada más en la tradición o en la búsqueda del pasado. Por eso las imágenes míticas, el mundo programado configuró durante incontables milenios la forma de existencia de nuestros antepasados, para quienes el mundo era un conjunto de escenas. El tiempo en la escritura ya no es circular, sino que es lineal. Sabemos, por ejemplo, que las pinturas de Lascaux y Altamira representan escenas de caza. Los símbolos que componen códigos bidimensionales, como en el caso de Lascaux, significan el mundo en tanto reducen a escena los estados de cosas espacio-temporal. Y vemos estas escenas son de las cavernas de Altamira, donde aparecían imágenes que representaban lo que los sujetos veían. Sí, un sujeto ve un búfalo y siente la necesidad de dibujarlo. Lo mismo si ve un venado. Es decir, estas imágenes son representaciones, son códigos, producto de representaciones, y muchas veces son escenas. Un hombre cazando un búfalo es una escena. Entonces, los códigos para Flusser son formas de vida. Es una escenificación de una forma de vida. Sabemos cómo vivían los hombres de la prehistoria porque conocemos sus imágenes, sus formas de vida a través de las representaciones que hacen en los dibujos. Ya por otra parte, los códigos y la conciencia histórica, diría Flusser, la invención de la escritura consiste menos en la invención de nuevos símbolos que en el despliegue de la imagen en líneas. Sin embargo, en tanto son códigos que significan más que representan, entonces aquí es donde Flusser hace una diferenciación entre los códigos y la conciencia de la historia. Lo que nos da, y retomo una tesis que plantea al principio, es que la historia empieza con los códigos unidimensionales o con la escritura. Sabemos decir, solemos decir que con el acontecimiento de la escritura culmina la prehistoria y comienza la historia en sentido estricto,
pero no siempre somos conscientes de que con ella o con ello se hace referencia a ese paso con el que se sale de la imagen y se entra en una nada abismal, que se hace posible desarrollar la imagen como una línea. Y esa línea es, diríamos, una abstracción. Esa es la diferencia entre conceptos e ideas. La línea, el, entre comillas, texto, no se refiere, por lo tanto, al estado de cosas de manera inmediata, sino a la escena de una imagen, que por su parte se refiere al, entre comillas, estado de cosas concreto. Los textos son un desarrollo de la imagen y sus símbolos no representan algo inmediatamente concreto, sino imágenes, son conceptos que significan ideas. La imagen nos muestra una cosa. De Flusser aparece este ejemplo. Cuando los hombres dibujan el sol, lo representan de una manera experiencia, lo dibujan tal como lo ven. ¿Sí? Es una representación que a la vez significa. Sin embargo, la palabra sol, que ya es alfabética, ya nos está construyendo un concepto o tal vez es una abstracción, que para que alguien lo entienda tendrá que manejar el alfabeto. El tiempo lineal, los códigos lineales, el alfabeto, exigen una sincronización de su diacronidad. Ellos exigen una recepción progresiva, lo que conlleva una nueva experiencia del tiempo, a saber, la de un tiempo lineal, de una corriente del progreso irrevocable, de una dramática irresponsabilidad, de un proyecto, dicho brevemente, de la historia. Esto lo plantea Flusser. El tiempo lineal, la idea de progreso o la historia como un proceso lineal es producto de los códigos unidimensionales. Por eso la historia que nos enseñan en la escuela es una historia lineal y se aprende en los textos impresos. Tal vez si fuésemos a entender la historia a través de representaciones e imágenes, no podríamos darle esa estructura lineal que nos dan en los libros de texto de historia o en los grandes tratados de la historia de la humanidad, que es lineal. Entonces, inclusive cuando uno compara un periódico impreso con un periódico digital, se da cuenta que el periódico impreso tal vez tiene una estructura no solamente para leerlo de una manera lineal, ordenada, estructurada, frente a un periódico digital que ya está más compuesto por imágenes, por códigos bidimensionales que no obligan al lector a abordarlo estructurada y lineal, sino de una manera que tal vez alguien diría caótica o circular. Y el carácter tal vez interactivo de ese periódico pues hace que se parezca más a un diálogo, a una conversación, que a un documento estructurado y racional. Volvamos a otro tema del que hablaba Flusser, conciencia histórica y conciencia mágica. Diría Flusser, solo con el correr de los siglos comenzaron los textos, Homero y la Biblia, a programar la sociedad mientras la conciencia histórica permanecía en el curso de la antigüedad y la Edad Media, como característica de una pequeña élite de literatos. La masa siguió siendo programada por las imágenes, aunque esas imágenes estaban cada vez más contaminadas por textos. Ella se preservó, por decirlo así, en la conciencia mágica, siguió siendo pagana. En tanto la conciencia histórica se adquiere es en tanto las grandes masas
empiezan a abordar los textos directamente y no a través de representaciones. La invención de la imprenta abarató manuscritos y le permitió a una creciente burguesía avanzar en la conciencia histórica de la élite. La revolución industrial, que arrancó a la pagana población rural de su existencia mágica para aglomerarla como masa en torno a las máquinas, programó a esa masa con códigos lineales gracias a las escuelas populares y fundamentalmente a la prensa. La escuela y los medios de comunicación transforman la conciencia, diría Flusser, de una conciencia mágica o de una memoria a una conciencia de la historia. El sujeto se forma como sujeto de la historia acudiendo a los textos escolares de la historia y a los medios de masas, en este caso los medios electrónicos y fundamentalmente la prensa. ¿Qué quiere decir el autor cuando habla de programación por tecnoimágenes? Ya para ir finalizando, el mundo de hoy está codificado. Y está codificado a través de imágenes que son producto de la técnica. Eh, ¿Qué significa tiene esto para la cultura? ¿Sí? Pues sobre esto habrá unos debates en el terreno de la educación y en el terreno de la pedagogía. Y es lo que se llama la crisis de valores. Es decir, estamos programados por textos, pero por textos tal vez que no dan cuenta de la conciencia de la historia. La generación programada por tecnoimágenes no comparte nuestros valores. La
generación, pues los llamados millennials, están en otra onda. Y otra onda que tal vez no concuerda con esa tradición en la que nos formamos, quienes fuimos tal vez programados por imágenes alfabéticas o imágenes producto de la escritura. Entonces, el conocimiento de la historia y la conciencia de la historia eh, tal vez será diferente entre un joven de la generación actual, programado a través de imágenes o de tecnoimágenes, y un sujeto programado desde la ilustración a través de textos alfabéticos. Ahí está el problema, ahí está la pregunta, y la pregunta tiene que ver con la relación medios-educación y sobre todo, como diría un autor maclugiano, esa guerra a muerte que hay entre dos tecnologías, la tecnología de la imprenta, del libro, la tecnología tipográfica y la tecnología audiovisual. Y esa guerra a muerte se está dando en el aula, en la escuela, mientras tal vez el maestro es un sujeto formado en el libro, en la tecnología alfabética tipográfica, el joven y el niño vienen de una experiencia diferente a través de tecnoimágenes. Entonces eso tal vez genera un choque que incide de alguna manera en las estructuras cognitivas o en los propósitos de la escuela y en las estructuras cognitivas de los sujetos. Esto nos llevaría a pensar una vieja queja de los profesores y sobre todo el tipo de profesores al cual pertenecemos, el profesor letrado, ilustrado, que considera que el joven ya no lee y que tiene una densidad de la historia muy corta, es decir, que no tiene conciencia de la historia porque olvidó y porque está más programado por tecnoimágenes que lo llevan a tener memorias muy cortas. Este sería, digamos, los puntos sobre los cuales podríamos reflexionar en términos de qué papel cumple la imagen. La presentación queda ahí, hay otras reflexiones que pueden ustedes abordar y que nos servirán para ampliar el debate en los diferentes foros del diplomado. Muchas gracias.